Recuerden, antes de iniciar la clase es solo para los estudiantes de segundo año de bachillerato. Por favor, si es de otro grado, espere que se le subirá el video de su clase. Al final del video y en la parte de comentarios se verá la parte que estará trabajando en su... Buenos días, tarde o noche. En el momento que estén viendo ese video, alumno de segundo año de bachillerato, como pueden notar, vamos a tener el primer video de refuerzo para el examen que tiene de mayo. Al ser en su caso un examen de periodo, vamos a estar comenzando a estudiar desde esta parte, que será la creación y programación de formulario. Nosotros vimos que un formulario es una ventana que se programa mediante controles que responderán respecto a los usos que vayan a tener el usuario. También se hablaba de cuáles son los pasos que podemos seguir, que nosotros para poder entrar de forma más rápida Visual Basic era con la combinación de tecla Alt 11 y de ahí nosotros elegíamos insertar la opción de User Form, también de cómo poder aplicar o arrastrar de forma más fácil las labs o las etiquetas o los cuadros que se van a estar ingresando, y de ahí cómo aplicar alguna fórmula, ejemplo como Active Cell For para la situación de estar programando alguna de las funciones, hasta que nos quede una celda o una línea de programación como aparece en la imagen. Y para poder nosotros ejecutarlo podemos aplicar la tecla F5. También cómo poder nosotros implementar esa fórmula que hemos creado, ya que es importante cuando estemos haciendo investigaciones de herramientas de cálculo, como ejemplo inventario o nóminas. Seguíamos siempre los mismos pasos y arreglábamos la tabla o el formulario que vamos a trabajar como un ejemplo de este, poniendo nombre, edad, otras funciones que pueda tener nuestro documento. También aplicando la programación en la parte de los botones mediante esta función, dejando todos los text box de forma vacía. También cómo poder nosotros mediante el comando rem para poder hacer comentarios, y también mediante la etiqueta val que nos permite convertir valores de texto a valores numéricos. Como pudieron notar, no aparece la pregunta de los cuestionarios porque tuvieron que haber subido ya el día sábado. Otra de las cosas que también va a estar apareciendo en su examen es la elaboración de consultas, las cuales nosotros podemos hacer mediante los formularios para tener acceso sin necesidad de entrar a Visual Basic, siempre aplicando al menos la función Alt F11. Configurábamos nosotros nuestra tabla y programábamos las funciones, las cuales iba a ser siempre las siguientes tres: consulta, abajo o insertar, y de ahí aplicamos la situación de configurar cada una de las etiquetas, como ejemplo la selfie que encontrará el nombre de la persona en la primera columna, y cuando activáramos la celda Active Cell Offset Sheet 01 que indicará el movimiento que pueda tener de una columna a otra. También vemos la configuración de los botones de insertar como el de cuadro de texto, y algunos de los datos importantes eran los siguientes. Ejemplo, que vamos a trabajar con la opción Add List para agregar un nuevo texto a la tabla, que con Text List o Text Combo Box íbamos a agregar la opción de listado o un cuadro de opciones, y mediante la etiqueta For Next íbamos a hacer un ciclo de contador que nos permitiría, en caso que íbamos a ingresar X cantidad de estudiantes o X cantidad de información, hasta llegar a su límite. También aplicando el comando User for Active, que nos va a permitir a nosotros activar el formulario, el do while Active Cell in Tape para ver si la celda no se encuentra vacía, con Auto Open, que nos va a permitir ejecutar nuestra consulta de forma automática, o mediante LCase para poner las letras en minúscula o UCase para ponerla en mayúscula. También comentando de la inserción gráfica mediante códigos, las cuales podíamos, además de ocupar la forma básica que era a pestaña insertar y gráfico, lo podíamos programar mediante Visual Basic, las cuales íbamos a ocupar la siguiente fórmula. Ejemplo, para la primera línea solo va a indicar los valores que se va a tomar, la segunda línea qué gráfico se podría tomar, la tercera ya indica el tipo de gráfico, y la cuarta va a estar acomodando los datos en X página. Y aquí vemos unos ejemplos de los gráficos que más se podían ocupar, teniendo gráfico de barra con la consulta que sería bar cluster, gráfico de línea que puede ser con X line mark,
gráfica circular, que sería compete, y gráfica de dispersión, que sería XY scatter. Y ahí como poder hacer las configuraciones, hasta que nos llegara a hacer una configuración mediante esta forma. Y en caso que quisiéramos cambiar el gráfico, solo modificamos después de la X y modificamos la ubicación de la hoja. Y el último tema que vendría para el examen sería los procesamientos de datos, teniendo aquí un poco de recordatorio a qué se refería a un dato, que es la expresión de alguna información, los tipos de datos que pueden existir, que puede ser dependiendo al uso que nosotros le vayamos a dar, clasificando esos datos que pueden ser numéricos, alfanuméricos, lógicos o booleanos, teniendo fácilmente que los numéricos van a ser los números tanto en forma entera como real, los datos alfanuméricos ahí explicando mediante carácter con char o mediante una cadena de caracteres que puede ser con la opción string. También manejando los datos lógicos o booleanos, que los lógicos pueden ser sí o no, o los booleanos, que es una comparación entre dos valores al mismo tiempo. Manejando los datos estructurales, que puede hacerlo array, registro, archivo o punteros, definiendo a los usuarios mediante alguna numeración, o identificadores, que son secuencias de caracteres que sirven para identificar las posiciones en memoria. Y por último, y es hasta donde va a estar llegando el video, las reglas que se tienen que tomar para los identificadores, tomando la más importante, que no pueden pasar de 250, que deben comenzar con un carácter alfanumérico, que deben comenzar o separarse mediante un subrayado, que no deben estar tildados y nunca tenemos que dejar espacio en blanco. Espero que este video de resumen le ayude mucho para estudiar, y si quieren ver el tema más a profundidad pueden ver los videos que hablan cada uno de ellos. Nos veremos hasta la siguiente semana. Adiós.